Bienvenidos. Hoy exploramos la intrigante vida de Jesús, desde sus lazos familiares hasta su profunda sabiduría y verdadero significado como Cristo. Número 1. Jesús tenía 4 medio hermanos terrenales y hermanas. Tenía medio hermanos y medio hermanas que eran hijos de José y María según la Biblia. Jesús tenía 4 hermanos: Santiago, Simón, José y Judas. Mateo capítulo 13, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Los hermanos de Jesús también son mencionados en los libros de Lucas y Marcos. La Biblia también dice que Jesús tenía hermanas, pero no nos dice sus nombres ni cuántas eran. Número 2. La sabiduría sumamente grande de Jesús. La sabiduría de Jesús comparada con la del rey Salomón. Mucho se ha dicho sobre Jesús, su compasión, gracia, humildad, pero también vemos la grandeza de su sabiduría en Lucas, capítulo 11, verso 31. Y aquí hay algo más grande que Salomón. A primera vista, puede parecer que solo una persona muy arrogante haría tal afirmación sobre sí misma, ya que Salomón era considerado el estándar exacto de grandeza y conocimiento. Un hombre común nunca lo pensaría. Un hombre prudente nunca lo diría. Sin embargo, el Señor Jesucristo, si lo consideramos un simple hombre, nunca habría pronunciado tal expresión, pues nunca se encontró a un hombre más modesto. Para Dios decir que es mayor que todas sus criaturas no es jactancia. Vemos la sabiduría de Jesús cuando las autoridades buscan una manera de deshacerse de él. La suerte está echada. Las autoridades buscan una forma de deshacerse de él. No pueden simplemente aniquilarlo. Eso sería matarlo, acusarlo de un delito capital. Necesitan atraparlo enseñando algo que pueda interpretarse como blasfemia. Como mínimo, necesitan desacreditar a Jesús frente al público, y ese es el motivo detrás de su plan para atraparlo. Los fariseos le hacen a Jesús una pregunta difícil después de darle una introducción halagadora. Mateo capítulo 22, versos 15 al 21. Entonces los fariseos fueron y conspiraron juntos, planeando cómo atraparlo al distorsionar lo que decía. Enviaron a sus discípulos a él junto con unos herodianos, diciendo: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de manera veraz, sin preocuparte por lo que piensa o dice alguien acerca de tus enseñanzas, porque eres imparcial y no buscas el favor de nadie, y tratas a todas las personas por igual, independientemente de su estatus. Dinos entonces, ¿qué te parece? ¿Es lícito, según la ley judía y la tradición, pagar el impuesto al César o no?» Pero Jesús, consciente de su malicia, les preguntó: «¿Por qué me están poniendo a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda usada para el impuesto». Y le trajeron un denario, el salario de un día. Y Jesús les dijo: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?» Le dijeron: «Del emperador Tiberio César». Entonces él les dijo: «Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Cuando le preguntaron sobre los impuestos, Jesús enfrentó un dilema. Si abogaba por pagarlos, la gente podría acusarlo de desafiar la soberanía de Dios sobre Israel, lo que llevaría a la impopularidad. Si alguien dijera que los impuestos no deberían pagarse, se convertirían en enemigos de Roma. Pero Jesús percibió su maldad. Jesús, una vez más, demostró su completo control y sabiduría con su respuesta, reprendiendo la maldad y la hipocresía de los fariseos y herodianos. En esencia, Jesús enseñó que uno puede ser un verdadero ciudadano del reino de Dios, mientras obedece las leyes de un gobernante extranjero, considerándolas entidades separadas. Vale la pena señalar que Jesús no solo evitó caer en estas trampas, sino que también utilizó estas situaciones como oportunidades para enseñar lecciones valiosas. Por ejemplo,
cuando se trataba de pagar impuestos, enseñó sobre la autoridad otorgada por Dios del gobierno civil y sus límites. La primera parte de la respuesta de Jesús reforzó la autoridad de César incluso en un asunto tan impopular como los impuestos. La segunda parte estableció límites, mientras que el Estado tiene una autoridad legítima. La autoridad de Dios la supera. Por lo tanto, aquellos que tienen fe en Dios deberían adorarlo y obedecerlo. Si eso no fuera suficiente, ese mismo día los saduceos intentaron atraparlo con el tema del matrimonio. Los saduceos eran un grupo pequeño pero con un poder significativo como la clase aristocrática y gobernante adinerada. El enigma se trataba de una mujer que se casó con uno de los hermanos fallecidos de su esposo después de su muerte. La mujer se casó con el tercer hermano después de que el segundo falleciera y continuó casándose con cada hermano posterior hasta que llegó al séptimo. Eventualmente la mujer falleció. Mateo capítulo 22, verso 29. Pero Jesús les respondió: están en un error porque no conocen ni las Escrituras, que enseñan la resurrección, ni el poder de Dios, porque Él puede resucitar a los muertos. Es increíble cómo la sabiduría de Jesús convirtió estas pruebas en momentos enseñables. Deberíamos estar agradecidos por las respuestas de Jesús, ya que arrojan luz sobre la naturaleza misteriosa de lo sobrenatural. Además, vemos la sabiduría de Jesús cuando los fariseos intentan hacerle una pregunta imposible de responder. Mateo presenta una escena intrigante donde los adversarios de Jesús hacen esfuerzos por humillarlo, pero sus intentos fracasan. ¿Cuál era el mayor mandamiento? Seguramente Jesús no querría omitir ninguno. Jesús condensó la ley en una directiva: amar a Dios y a tu prójimo. Luego planteó una pregunta que no podía ser respondida, demostrando su conocimiento superior de las Escrituras. Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 46. Ahora, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les hizo una pregunta: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron: del hijo de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor, diciendo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie pudo ofrecerle una palabra en respuesta, ni se atrevió nadie a hacerle más preguntas desde aquel día. Esto muestra la sabiduría de Jesús. Jesús formuló una pregunta que provoca el pensamiento durante sus enseñanzas. Si los fariseos hubieran estado abiertos a aprender, habrían comprendido que Jesús era el Mesías, el hijo de David, a través de la línea de María y el Hijo de Dios, como lo evidencian sus enseñanzas, acciones y carácter. Número 3. El verdadero significado de Cristo. No es el apellido de Jesús. Cristo proviene de Christos, una palabra griega que significa el ungido o el elegido. La palabra hebrea, que significa lo mismo, es Mashiach, o como lo conocemos, Mesías. Así que Cristo es realmente más un título que un nombre, aunque la Biblia lo usa de ambas formas. Por ejemplo, la Biblia a menudo se refiere a Jesús por su nombre, Jesús Cristo, así como lo hacemos en el uso moderno. Mateo capítulo 1, verso 1. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaban que era, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, verso 16. Y Lucas registra que en una ocasión, cuando Jesús expulsa demonios de individuos, los demonios clamaban: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 4, verso 41. Entonces, Jesús Cristo combina su nombre, Jesús, con su título, Cristo, lo que significa Jesús, el ungido, o Jesús, el elegido. Jesús es un hombre humano,
anunciado a María por el ángel Gabriel, y Cristo es su título como el elegido y ungido Hijo de Dios. El Antiguo Testamento predijo que Dios enviaría un elegido, el Mesías, para salvar al mundo del pecado. Los salmos de David y las profecías de Daniel describen la obra y venida del Mesías, a quien Dios enviaría para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús era comúnmente seguido por hijo de José o el carpintero, debido a su parentesco y profesión.